Si hacemos una larga historia, un hilo largo de historia, vemos que la humanidad siempre está en crisis, de alguna manera, por una razón o por otra razón, pero siempre está en crisis. Es la crisis existencial humana. Hoy en día hay una serie de componentes a nivel mundial e incluso galáctico, donde hay una gran presión que ha causado un desconcierto en la humanidad. Se presenta, estos últimos años con las pandemias declaradas, fue como una guerra mundial absoluta, porque incluso en las anteriores guerras mundiales había países que no estaban tan involucrados, ¿no? Pero en esta no quedó ningún rincón. Entonces, la crisis es más pesada, porque no hay manera de escaparse de ella, ¿no? Esto generó un quiebre muy marcado en una manera de sobrevivir a ella y en la otra manera de sobrevivir a ella. Y para para algunos, la crisis lo cerró más, lo hizo más duro, lo hizo desconfiado de absolutamente todo, ¿no? Ningún rinconcito de amor. Y para otros fue como el empujón que faltaba, ¿no? La gota que derramó el vaso para descubrirse un ser nuevo, un ser con una capacidad de amar que nunca había descubierto antes, de entender la vida, de elegir prioridades, de vaciarse de tantos conceptos fijados y descubrirse un ser más espiritual. Incluso para muchas personas que la espiritualidad era algo totalmente incomprensible. Hoy en día además tenemos que la ciencia en su evolución está comenzando a incorporar la teoría espiritual como una realidad incluso física, ¿no? Llevo casi 40 años en una práctica consciente de la aportación al camino de evolución desde mi proceso personal y desde ese mismo proceso acompañando y sosteniendo el proceso de gente de mi edad en mis 15 y gente adulta y gente muy joven. Y más que nunca, en todo se puede descubrir esa necesidad de al fin darle algún sentido al quién soy, ¿no? Al yo soy. En estos años lo que descubro es mecanismos, pasajes en cómo podemos conectar con ese ser y encontrarle sentido a las cosas, aunque a veces sean terribles, y hasta incluso poder darle gratitud a esas cosas terribles por todo lo que nos trae como crecimiento, como entendimiento, y nos habilita vivir una vida en paz, aunque alrededor haya caos, pero adentro estar en paz, y desde esa paz pues actuar con el caos diferente y hace que sea menos caos, y de hecho traerle un sentido positivo a ese caos, ¿no?
hacerlo transmutar, trascender. Hoy no vamos a hablar de porcentajes, pero la gran mayoría de los humanos estamos viviendo una crisis de que todo lo que conocíamos como realidad ha desaparecido y hay que reinventarse. En ese estado, muchísimos entramos en desesperación, entramos en la depresión y la angustia y el encontrarse perdidos, seriamente perdidos, ¿no? Por la vida muchas veces estamos que no sabemos para qué lado ir, pero aparecen soluciones, uno está un poquito más claro, pero ahora todo el escenario ha cambiado, eso ha cambiado el escenario interior y no hay nada de razón, hay que encontrar una nueva línea de comprensión y de inserción en la vida Ese bucear en quién somos, no tanto desde la cabeza ya, sino permitirse el contacto con aquello que ni siquiera tiene nombre. Podemos hablar de Dios, del Gran Espíritu, de la Fuerza Universal. Todos esos nombres son correctos. Alá, Yahvé, todos son correctos. Porque no tiene nombre. Es todo y es uno mismo. El camino de renacimiento, que es una de las líneas en las que se manifiesta mi labor, es exactamente eso, el renacer, el aceptar esa muerte de quién creíamos que éramos, de quién estamos seguros que somos, pero nos damos cuenta que nos bloquea en el total del ser y no nos hace felices. Y encontrar ese renacimiento, ese nuevo ser, con todas las semillas que hemos plantado, todas, las que no nos gustan también son parte y hay que aprender a utilizarlas bien, ¿no? La hierba mala del campo es medicina también. Solo hay que darle la forma y el uso, ¿no? Entonces las sombras también son medicina. Y encontrar un poquitito así de coraje para decir sí hoy. Empiezo a dejar ir empiezo a conocer más. Y dejar que eso crezca, evolucione, se geste como un nuevo ser en el vientre materno para volver a nacer, para poder vivir esta vida no en el mar de la resaca, sino trascendiendo la ola, elevándose la ola, saltando por el aire. Es posible vivir en paz hoy. No es algo fácil. No estaría mintiendo. Sobre todo el comienzo. Creo que la parte que más nos asusta del renacimiento es en realidad la muerte, ¿no? Que es mi otra línea de manifestación, el trabajo con la muerte física, con enfermos terminales, con enfermos crónicos y el paciente y el grupo familiar. En el tema del renacimiento, que es el nuevo despertar del ser, también tenemos que procesar la muerte. Y eso es todo un trabajo porque cada uno tiene planteado un entendimiento, ¿no?, referente a la muerte.
Cada cultura tiene una manera muy distinta de verla, de entenderla y de vivirla y de morirla. Y eso nos marca el miedo al cambio, en realidad, ¿no? El miedo a lo desconocido. Cuando estamos en ese momento de limpieza y definir cuáles son esas semillas que ya hemos plantado y las que estamos por plantar, tenemos que procesar, como diluir preconceptos, estructuras de pensamiento y de emoción. Y ese es el trabajo más complejo. Es el trabajo que podríamos decir que no es tan fácil, sobre todo porque tenemos que aceptar y responsabilizarnos de todo lo que somos, que sabemos que debemos dejar ir para que entre el otro ser. Hay un trabajo con las culpas, que aunque no sean culpas, las entendemos como culpas. Hay un trabajo de conexión con el fracaso, con los sueños no cumplidos o los sueños no soñados. Y ese mismo proceso de reconocernos ahí y de si es necesario darnos asco, es el mismo que nos da la posibilidad de descubrir los otros pedacitos que esos mismos episodios nos enseñan a ver. Para todos es muy fácil ver nuestras buenas partes, ¿no? Ah, sí, pero yo soy bueno en esto, yo soy bueno en lo otro, y también soy bueno acá, ¿sí? Eso es lo que vemos fácil, eso es lo que dibujamos de nuestro personaje, donde nos acomodamos en esta historia como ser humano interactuando con el mundo, ¿no? Ese es el personaje, la careta. Persona viene de careta, ¿sí? Entonces esas partes las conocemos, pero del proceso que yo hablo de muerte es más allá de esa parte que creemos que la careta tiene solamente este color, sino de descubrir qué hay debajo de la careta. Y cuando descubrimos las verdaderas fortalezas, nuestros regalos, pues ya no los miramos de la misma manera que los mirábamos antes, cuando la careta la conocíamos por el espejo de nuestra propia elección de ver el personaje, ni de lo que los demás nos dicen al respecto. El proceso es maravilloso y lo que se requiere es coraje y se requiere determinación, que no es lo mismo que decidir que voy a hacer algo, sino poner todo el mecanismo de toda nuestra energía en pensamiento, en palabra, en acción, en emoción y en constancia. Y si hoy determino que voy a transformarme, aunque no sé exactamente cómo es el proceso o a dónde voy a ir exactamente, pues seguir determinándolo todos los días. Y si mañana o dentro de un rato me olvidé, pues acordarse y volver a determinar y mantener esa constancia. Y no importa cuántas veces dejamos de determinar, lo importante es que volvemos a determinar y seguimos con la acción, seguimos con la labor cotidiana, el camino cotidiano. ¿De qué manera yo colaboro con la gente que llega a mí para hacer este proceso? Pues con herramientas que fui juntando en esta vida, otras que fui recordando, otras que me enseñaron las plantas. Depende del momento, la situación, el objetivo y las características de las personas. Vamos juntos tejiendo una trama de acción con herramientas como el Daimoku, como la hipnosis chamánica regresiva o
los registros akáshicos, sanación de Reiki, sanación chamánica, viajes, muchas cosas. Y el counseling que une todas esas herramientas en el diálogo entre ambas personas y el grupo, de ampliar nuestra observación sobre los hechos y las emociones personales, ¿sí? Expandir la mirada, atreverse a descubrir diferentes ángulos y entendimiento de esa misma situación y elegir una acción y un pensamiento y una palabra más alineada con el objetivo, que en definitiva todos los seres buscamos un mismo objetivo, que es la paz, vivir en paz, poder encontrar felicidad duradera, no el éxtasis que va y viene, depende del momento y de qué pasa alrededor, sino esa felicidad inquebrantable, que pasa lo que pasa, sufrir y disfrutar lo que haya que sufrir y disfrutar, pero adentro saber que uno está haciendo verdaderamente lo mejor para el mayor bien de todos. ¿Y de qué? Bueno, entonces me preguntaban cuáles son esas herramientas que utilizo. Hablaba del counseling. El counseling es este acompañamiento de diálogo donde descubrimos diferentes miradas sobre una misma realidad y eso nos ayuda a ampliar nuestro mundo, ampliar nuestra conciencia, nuestra zona de confort y eso nos ayuda a ir descubriéndonos, sobre todo entendiéndonos. Vamos a utilizar otras herramientas para acceder a ciertos descubrimientos y el counseling nos va a ayudar a asentar ese proceso en nuestra vida cotidiana y en nuestra manera de procesar la información mentalmente y emocionalmente para que no se produzca un choque, ¿no? A veces recibimos un montón de información junta con cualquiera de estas herramientas y no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Y nos puede provocar un conflicto más complejo que el que teníamos antes. Entonces, el counseling que va entre medio de estas herramientas hace que todo se vaya acomodando y procesando y se espera hasta la próxima herramienta, hasta que sea el momento adecuado o se utiliza otra, ¿no? Y se mezclan cosas, por ejemplo, como las limpiezas energéticas, ejercicios. Me gusta dar tarea para el hogar, era maestra, sigo siéndolo, y me gusta dar ejercicios para el hogar, ¿no? Por ejemplo, construir algo muy simple, algo que todos sabemos, construir la libreta con tu diario de gratitud, ¿no? Todos los días encontrar al menos una cosa por la que hoy yo doy gracias. Si podemos escribir 10, las escribimos también. Esto le va dando ese asentarse y ser capaz de vivir la transformación de una manera orgánica, hasta fácil, y ese nuevo descubrimiento de quién uno es, ¿no? Esa manifestación del renacimiento. Otras herramientas que son esas chispas de despertar son, por ejemplo, los viajes chamánicos, ¿no? El trabajo con el inconsciente en el estado alfa, como mínimo,
poder llegar a estados más altos, como el delta, a través de los viajes chamánicos o de la hipnosis. La hipnosis que yo trabajo tiene mucha conexión con lo chamánico. En definitiva, todo mi trabajo tiene mucho que ver con lo chamánico, porque hay una base budista que sostiene un elemento de desapego y de confianza plena y de apreciación de la vida toda, no desde los personajes que hablábamos antes, sino desde el conjunto. Y hay un grounding, ¿cómo se dice grounding? Un enraizamiento en esta humanidad, también desde lo chamánico. Y eso hace que las lecturas y las interpretaciones tengan que ver con esta conexión, desde mí, ¿no? No desde la gente, cada uno lo suyo, pero desde mí, desde mi guía, con un entendimiento de conexión con la naturaleza y con los dueños de lo manifestado, ¿no? Lo espiritual. Entonces, conectamos mucho con los animales de poder que nos acompañan y nos guían a través de un viaje chamánico o de una hipnosis también. Nuestros tótem, ¿no? Nuestros animales nos pueden solucionar muchas cosas cuando estamos en uno de estos viajes, lo que nos da la posibilidad de transformar cómo un trauma quedó grabado en nosotros, en nuestra mente y en cada una de nuestras células, y por lo tanto cómo ese trauma se manifiesta emocionalmente y en la vida práctica, y a través de un trabajo de hipnosis regresiva y también desde un viaje chamánico y desde otras meditaciones que también utilizamos, se puede contactar con esos momentos y darles un sentido positivo para nuestra vida cotidiana y convertirse en una fortaleza, que es lo que utilizamos ahora para este nuevo ser activo, manifestado y pensante de esta vida cotidiana. Hablemos de limpieza. El proceso que estamos haciendo de descubrirnos hacia adentro como realidad, ese es nuestro presenciarse, reconocernos en el mundo exactamente como somos, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué pensamos. Esa es la parte de tomar presencia absoluta de qué soy, de mi yo soy en mi mundo terrenal, para luego descubrir quién soy yo en mi mundo completo. Mientras estamos descubriendo todas estas partes de nosotros mismos, que encontramos nuestras luces y nuestras sombras, vamos a descubrir diferentes áreas que debemos limpiar. Esta limpieza debe darse desde adentro. Nosotros, colaboradores, terapeutas, chamanes, gurúes, maestros, curanderos en todo tipo, asistimos, guiamos, pero ninguno puede hacer el trabajo desde afuera. El trabajo es de cada uno.
por ejemplo, en una limpieza energética, yo puedo estar viendo cosas en la otra persona, puedo atraparlas, puedo sacarlas, puedo disolverlas a la luz y limpiar la energía que queda conectada en el cuerpo, pero si la persona que está ahí en ese cuerpo, si ese ser no está soltando y dejando ir 100%, junto conmigo moviendo, pues no se va a ir todo y seguro que va a volver. Es así. Entonces la limpieza tiene que ser un trabajo de desapego muy, muy profundo. Todo aquello que nos molesta de alguna manera también nos está dando un poder, que es el que utilizamos, nos enganchamos a ese poder y seguimos haciendo. Por ejemplo, no sé, un padre que grita a su hijo y después dice, no le quiero gritar a mi hijo, pero va y le grita, o una madre que hace exactamente lo mismo, ¿no? Es típico. Los hijos son los primeros en que descargamos. Y si no tenemos hijos, pues la pareja. Y si no tenemos pareja, quien esté cerca. Quien esté más cerca es el que se lleva todas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estamos llenos de una energía negativa que nos está molestando y que la estamos utilizando como poder de opresión a los demás. No es nuestra intención, pero lo hacemos como mecanismo de defensa, como mecanismo de sobrevivir a la presión que estamos teniendo, ¿no? La tiramos afuera. Bueno, cuando estamos haciendo nuestro proceso de limpieza, tenemos que dejar ir ese poder, desapegarnos de él, renunciar a él y a todos los contratos que hayamos hecho, y por eso tenemos toda esa oscuridad que tenemos, y en paz enviarlas a la luz y con gratitud, porque hasta el momento nos han dado un montón de enseñanza y es nuestra elección crear de esa enseñanza un poder positivo, un poder de iluminación, de ascensión, de crecer, de sentirse bien, de estar haciendo bien. Y eso sí nos da paz. Limpiezas podemos hacer de muchas maneras y a través de muchos ejercicios, de muchas rituales, ceremonias, pero sobre todo es el proceso interior. Atreverse a ver lo que hay, frente a frente, sin juicio, porque una vez que estamos enjuiciando, ya nos conectamos, ¿no? Ya tenemos un nexo, un puente, donde estamos, ¿no? Lo proyectamos nosotros dándole una opinión y a través de ese puente viene esa energía y nos sigue manipulando. Para verdaderamente limpiarse es necesario vaciarse, desaparecer. Todo el personaje, con todo su drama y con todas sus opiniones, fuera. Desde ese vacío, entonces podemos focalizar y anclarnos en luz, anclarnos en amor, en ese amor universal que no pasa por el entendimiento nuestro del amor, nuestra práctica del amor, sino que es más allá de todas esas limitaciones que podamos ponerles. Conectarse con ese amor y con la luz original y desde ahí sacar lo que haya que sacar. Esto es la manera de canalizar, ¿no? Para canalizar hay que vaciarse. Si estamos en cualquier opinión o nos enganchamos con algo que nos trae de nosotros y nos dejamos ir ahí enganchados, pues el canal estará lleno de filtros y
y obviamente la información ni va a salir ni va a llegar adecuadamente. En el curso de las 4 herramientas de presenciarse, limpiarse, enraizarse y protegerse, es lo que vamos a estar explorando en la etapa de la limpieza, en el capítulo de limpieza. Gracias. Bueno, entonces, cuando tenemos esa limpieza interna, ese vacío de toda influencia mental, podemos conectar con una sabiduría que está más allá de nuestra mente beta y de todo lo que podamos aprender en libros o incluso por experiencia, va más allá de la experiencia. Y podemos recibir esa información guía. Siempre es una guía. Aunque no solamente sea guía. La cosa es que todos canalizamos. Canalizamos muchísimas veces. Como por ejemplo cuando suena el teléfono y sabíamos quién nos estaba llamando. Cuando decidimos no ir a esa tienda, ir a la otra primero. Y cuando llego o en el camino que voy a la otra, que me encuentro con una persona que tenía ganas de ver y que si hubiese ido a la tienda, cosas que por lo general no prestamos demasiada atención, pero son canalizaciones, ¿sí? Son flashes de iluminación, ¿sí? Y entonces nos alineamos, ¿sí? Cosas que queríamos que sucedan, de pronto suceden. Y decimos milagro, ¿no? Es que estuvimos ajustados, alineados y que ahí fuimos poniendo los pedacitos anteriores para que se manifieste lo que estábamos deseando, lo que estábamos solicitando al universo y a nuestra vida que manifestara. Con estos procesos y la utilización de estas herramientas encontramos muchos más de esas conexiones y encontramos esa claridad que estamos buscando para la vida. A través de prácticas podemos todos acceder a eso. Por ejemplo, como decíamos antes con los viajes chamánicos, ¿no? Entramos en un estado de conciencia amplificada donde las respuestas que ya estaban ahí y que incluso nuestro ser superior ya las sabía, porque el ser superior no está a altura beta, ¿verdad? Es el que está conectado al espíritu. Entonces, las respuestas ya las tenía, pero logramos que se alinee la información como hilos de plata y de oro que se van ajustando en un arpa, que se mostró y llegó a la mente. Los servicios de canalización que yo entrego, por ejemplo, una lectura de registros akáshicos, y me dirán qué son los registros akáshicos. Bueno, el akasha es un estado en la 9ª dimensión donde toda la memoria de todo lo existente de este mismo instante está siendo grabada, queda ahí permanente. No hay ningún hecho, palabra, pensamiento que no esté grabado en la línea del karma, y el akasha es el conjunto de todos los karmas. Entonces toda la existencia universal y todos los seres de todas las especies, encarnados y no encarnados, tienen un registro que es el akasha. Leer los registros es una de las canalizaciones
de las que estoy al servicio, y a través de ellas podemos encontrar claridad para comprender qué cosas son nuestros mecanismos cotidianos que nos están trabando en algo, o por qué estamos trabados en algo, de dónde viene esto, cómo incluir esta información a mi día cotidiano para poder transformarlo, y activar sanación de todas aquellas cosas, grabar la transmutación de eso, de todas aquellas cosas que ya están listas para transmutar, dejarlas grabadas en los libros. No es un oráculo donde podemos preguntar el futuro, porque es una memoria, ¿sí? Lo que no hicimos todavía no está hecho. Tiene un montón de efectos latentes que fuimos grabando por todas las causas, pero cuál elijamos será la última causa que grabamos para que el destello de luz se produzca en un lugar o en otro. Pero cuando tenemos toda esta información del pasado y del presente, tenemos muchas más herramientas o más cartas en la mano para jugar en donde ponemos la siguiente causa, ¿verdad? A veces también muchas veces les pido a los guías que son quienes leen, ¿no? Son los guías y los maestros, los seres queridos trascendidos de la persona a quien estamos leyendo. Yo simplemente canalizo lo que ellos dicen. Les pido que den ejercicios para practicar, para destrabar cosas o para aprender a poner en práctica y en acción los mecanismos de la manifestación buscada, ¿no? Aquellas cosas que queremos lograr. Otra de las canalizaciones que pongo al servicio es para poder comunicarse con nuestros seres queridos que están en estado de coma, ¿no? O que están en un estado de conciencia pero no pueden comunicar en palabras. Estado vegetativo, por ejemplo, el coma, personas que han perdido el habla, parálisis cerebral, muchas situaciones donde no podemos comunicarnos directamente con la persona y necesitaríamos tanto saber su opinión. Despedirnos también con seres queridos trascendidos, ¿no? La comunicación en el mundo de los muertos, poder despedirse de alguien al que no pudimos despedirnos y que ellos también se despidan de nosotros, es algo que más y más se necesita hoy en día, ¿no? Estamos en una época donde la mortalidad ha aumentado increíblemente y se ha generado también un montón de situaciones donde no podemos estar acompañando a nuestros seres queridos a irse, y podemos hacer esa comunicación a distancia y en el tiempo también. Eso también es algo que todos estamos en condiciones de hacer. Solo tenemos que aprender a permitírnoslo. Y todos podemos sentir nuestros seres queridos aquí. En este momento está mi abuela, gran maestra de la vida, mi padre, mi abuelo, mi hermano. Hay muchos, en realidad. Hay muchos. Gracias, Iraque. Estábamos hablando de la limpieza
y de las cosas que limpiamos. En un plano muy profundo, podemos entender y visualizar desde la visión astral cómo el conjunto de, podemos llamarlo negatividad o estas energías densas que se acumulan a través de, decíamos, traumas y situaciones y dejarse llevar por las emociones desbordadas y de los mundos bajos, ¿no? De la ira, del hambre, de la no satisfacción y del infierno mismo. El infierno entendido como el estado de sufrimiento incesante. Eso es el infierno desde el punto de vista budista y desde ahí estoy hablando. Todos conocemos el momento que puede ser de años incluso de sufrimiento incesante. Entonces, cuando estamos dejándonos ir con este tipo de energías y de alguna manera consciente o inconscientemente la estamos haciendo crecer, se convierte en, si lo trajéramos a una metáfora, a una masa sólida, ¿sí? En el mundo astral se ve como una masa sólida y a veces no es una cosa uniforme, sino que además cobra vida propia. Estos son manifestaciones que se adhieren a nuestro campo energético y depende nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar sobre nuestra vida, van haciéndose más y más poderosos, creciendo y manipulando más y más nuestra vida cotidiana. Se generan implantes. Estos implantes están creados por todo este trabajo que nosotros hacemos, por los contratos que hacemos con la oscuridad y la densidad del mundo, como por ejemplo cuando nos sentimos tan mal que realmente deseamos morirnos, estamos haciendo un contrato de no vida. Entonces después cuando estamos contentos y alegres y decimos, pero si está todo bien, ¿por qué esto no me funciona? Pues porque hace un rato le puse ahí un candado al flujo de mi vida, ¿sí? Entonces mi vida no fluye como yo creo que fluye ahora, tengo un candado puesto ahí, ¿sí? Nos hemos implantado un candado. Hay otros tipos de implantes, que son los implantes que se dan no por nuestra propia manera de vivir, sino por cómo otras formas de vida, otras personas, otros seres, cómo utilizan la energía y nos conectan a través de los puentes que nosotros generamos con nuestras opiniones hacia el exterior, nos conectan esta masa energética. En estos casos, por lo general, se ve como con formas geométricas y muchos de ellos metálicos, y quedan también atrapados en nuestro campo energético, ¿no? Como si yo clavara un alfiler en el alfiletero. El alfiletero somos nosotros y el alfiler es energías que han logrado contactarnos y se quedan ahí, ¿no? Clavados. Después el alfiler se oxida y queda más clavado y aunque tiremos no puede salir, ¿sí? Porque está oxidado y pegado. Algunos de estos implantes se conectan con otros implantes y generan sistemas, y estos sistemas se irradian
como raíces y como telas de araña y manipulan todo nuestro campo energético e incluso nuestro cuerpo físico. Estos implantes además pueden trascender vidas, ¿no? Es decir, que podemos heredar implantes que vienen de vidas pasadas y que vienen también a través de nuestros ancestros. ¿Sí? Como bueno, yo no puedo cumplir más este rol de servir a esta energía, entonces, porque dejo mi cuerpo físico y esta energía necesita cuerpo físico para seguir alimentándose, entonces mi descendiente la hereda y así se va pasando. Entonces cuando hacemos, por ejemplo, las regresiones, cuando hacemos los registros y cuando trabajamos en estados de conciencia amplificada a través a través de rituales, de ceremonias, es posible acceder me es posible acceder a ver estos implantes para poder extraerlos. También hay oraciones, yo utilizo mucho una oración de la Hermandad Blanca, que es predisponernos a esta limpieza y a través de energías interdimensionales hacer estas limpiezas de implantes. Esto pues nos deja mucho más libres, más livianos, más conectados con nuestro verdadero ser, más fuertes y capaces de generar una vida más en paz y más feliz. Gracias.